Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy os voy a enseñar cómo mejoré mi sentadilla. Si eres una persona que está empezando ahora con la sentadilla y a lo mejor cometes los mismos errores que yo cometí, errores que te pueden llevar a una lesión o a una descompensación, quédate a ver este vídeo porque te voy a enseñar a cómo no cometerlos o a cómo mejorarlos si es que te pasa lo mismo que me pasaba a mí. Y además te voy a enseñar también a cómo mejorar tu profundidad, tu movilidad y tu dorsiflexión. Calentamos la mandíbula, señores, para el vídeo. Os voy a enseñar mi primer día de sentadilla, hace 2 años. Sí que es verdad que no lo he entrenado después constantemente, pero para que veáis cómo fue mi primer día. Con 60 kilos. ¿Cómo hice para trabajar esta movilidad, esta profundidad que me faltaba en la sentadilla, que ahora mismo casi que me llega el glúteo al suelo y en ese momento llegaba a 90 grados y daba gracias? ¿Cómo he trabajado esa dorsiflexión? Pues yo lo que hacía siempre antes de mis entrenos era trabajar la movilidad, pero además también cuando voy a entrenar sentadilla me preparo con una serie de pasos que os voy a contar ahora. Lo primero que hago es trabajar muchísimo la movilidad de cadera, muchísimo es lo que más hago, pero es que lo hago en todos mis entrenos, ya no solo de sentadilla, sino en mis entrenos de lo que sea. Después también hago ejercicios de dorsiflexión, donde lo que hago es destensar muchísimo los gemelos, los pies con el foam roller, además de otros ejercicios. El paso número 3 sería trabajar los abductores de la cadera, es decir, lo que sería en este caso el glúteo medio. Sobre todo en mi caso es por el tema del valgo de rodilla, yo tengo mucho valgo en la rodilla derecha, que me vais a preguntar, ¿y qué es el valgo de rodilla? Pues a mí lo que me pasa es que la sentadilla se me mete muchísimo esta rodilla hacia adentro, y lo que pasa también es sobre todo por el glúteo medio, que yo en mi caso no es que lo tenga débil, pero sí que es verdad que tengo como un poco amnesia glútea, y lo que hago es activarlo muchísimo con ejercicios, pues todo lo que sea de abducción de cadera, tanto puede ser en máquina. Otro de los ejercicios que hago también es el monster ball, que es decir, hacer sentadillas laterales, ¿vale? Así. Me ayuda muchísimo para activarlo, y si no también en suelo me pongo las gomas aquí y lo que hago es activar muchísimo el glúteo. Vamos, este ejercicio a mí me mata. Entonces lo que hago muchísimo es activar pues un montón el glúteo para que en la sentadilla me pase lo del vago de rodilla lo menos posible. Y por último, esto lo sabrán mis alumnos si me estáis viendo por aquí, es que siempre hago una activación del abdomen, muchísimo, es decir, sería el core en general, pero muchísimo el abdomen, doy mucho hincapié porque es algo súper importante, y también es muy importante porque al final, como es el centro de nuestro cuerpo, reparte calor, es decir, que ya vamos, estamos calentitos para empezar ya a hacer la sentadilla. Pero sobre todo eso, yo hago plank porque ya no es solo para el abdomen sino para todo el tema del core. Es un ejercicio que a mí me gusta muchísimo y que os invito a que lo probéis para empezar a hacer sentadilla. Hay 2 tipos de sentadilla, está la barra alta y la barra baja, y seguramente os preguntéis cuál es la mejor para mí, cuál es la que tengo que hacer. Yo empecé haciendo barra alta y os voy a explicar primero cómo se hace. La barra alta tendríamos la barra por encima del trapecio, ¿vale? Y es una sentadilla que lo que hace es trabajar muchísimo más la cara anterior, la cadena anterior, es decir, trabaja los cuádriceps, ¿vale? Veréis a las personas que hacen barra alta que tendrán unos cuádriceps enormes seguramente. Y también son personas que trabajan mucho con zapatillas con tacón, ¿vale? Siempre que veréis el taconcito así, ¿para qué? Pues para que trabaje mucho más el cuádriceps. Después, en mi caso, yo, ¿por qué cambio a barra baja? Pues la barra baja se coloca por debajo del trapecio y lo que hace también es trabajar mucho más la cadena posterior, y además a mí me permitió levantar muchos más kilos. ¿Por qué? Porque también me ayudo de la espalda, los músculos de la espalda también ayudan, no solo son las piernas. En este caso, donde más enfatizamos es en el glúteo y en el isquio. Yo soy dominante de cadera, es decir, trabajo mucho más con la cadena posterior, pero también es verdad que es lo que yo más he trabajado. Si yo me pusiese a trabajar con la barra alta, pues seguramente también potenciaría mis cuádriceps, pero como para mí es mucho más cómodo y al final en competición lo que quería era levantar más kilos, pues me centré en esa porque era la que más me ayudaba a mí. Entonces tenéis que ver qué es lo que más queréis trabajar. ¿Que queréis trabajar más cuádriceps? Pues barra alta. ¿Que queréis trabajar más lo que es el glúteo, los isquios y la espalda? Pues entonces hacer mejor una barra baja. Y si queréis levantar muchos más kilos, pues seguramente levantéis muchos más kilos con barra baja, a no ser que seáis increíblemente dominantes de cuádriceps y os des súper bien y tiréis pues barra alta, pero esto depende de cada persona. Yo os invito a probar las dos. Un inconveniente que para mí tiene la barra baja, que yo lo he padecido, sobre todo en competición, también es verdad que ahora os voy a hablar de eso, ¿vale? Del tema de la competición, es el tema del agarre. El agarre, al tener la barra tan baja,
sufren mucho las muñecas. Y yo llevo desde mi primera competición arrastrando una lesión, que sí que es verdad que con muñequeras y tal no me duele, pero sí que es verdad que todavía tengo esa leve molestia en la muñeca. Entonces yo os aconsejo que si hacéis esta muñequera, o sea, si hacéis este tipo de sentadilla, para prevenir una lesión de muñeca, que os pongáis ya de primeras unas muñequeras para prevenir, es decir, para que no os hagáis daño. Sí que es verdad que hay que fortalecerlas y unas series que no sean muy pesadas, hacerlas sin muñequeras para ir fortaleciendo, pero cuando vais a tirar una muy pesada, que aprovechéis y que utilicéis muñequeras, porque así os evitaréis lesiones y luego tener que estar siempre con las molestias, que ya os digo yo que es súper incómodo. Y por lo tanto, en esta sentadilla va a ser mucho más cómodo utilizar zapatos planos. Yo en mi caso utilizo Vans, pero también utilizo Vans porque yo utilizo plantillas, si no estaría completamente descalza, porque es súper mega hiper cómodo y encima puedes apretar bien con los dedos. Vamos a por el setup de la sentadilla, y es que a mí me ha ido súper bien para mentalizarme, para hacer todos bien los movimientos, para prepararme, para colocarme perfectamente, para poder levantar muchos más kilos. O sea, a mí es algo que ha marcado un antes y un después. Cuando me enteré de que tenía que competir y que nunca había hecho sentadilla, para mí era una locura, y yo me acuerdo que yo salía de la barra, que yo tenía miedo y claro, lo importante era que yo cada vez que perdiera más el miedo para poder levantar más kilos. Entonces, ¿cómo ha sido esto? Yo lo que hacía en todas mis aproximaciones, es decir, las aproximaciones que son, es cuando estás levantando menos kilos hasta llegar los kilos que tienes que levantar. Entonces yo en todas las series, incluso sin barra, siempre practicaba los movimientos, los pasos que tenía que hacer antes de la sentadilla. Entonces, os lo voy a explicar primero sin barra. ¿Qué es lo primero? Yo lo que hacía era, me colocaba bien en la barra, miraba que lo tuviese bien en los dos lados, que no tuviese un lado más bajo y otro lado menos. ¿Y qué es lo primero que hacía? Yo me colocaba aquí, cogía bien el aire. Ahora mismo cojo bien el aire, pero es que antes yo me acuerdo que yo era así, como si fuese un pez globo. Tuve que aprender a coger bien ese aire. ¿Y cómo aprendí a cogerlo bien? Pues uno, viendo a otras competidoras, y dos, pues mi entrenador y otras compañeras que me enseñaron. Y al final es coger el aire y tenemos que apretar el abdomen. Es como que tú coges el aire, no te lo quedas aquí ni te lo dejas aquí, sino que lo pasas en el abdomen y tienes que apretarlo. Es decir, al final tenemos que pensar como si fuésemos una lata de Coca-Cola. Una lata de Coca-Cola cuando está llena de aire, llena de aire, llena de ese gas que tiene sin abrir ni nada. ¿Qué pasa? Que tú intentas chafarla y es imposible que la chafes porque tiene ahí una presión. Pues nosotros tenemos que ser iguales, es decir, tenemos que ser como esa lata de Coca-Cola, que por mucho que nos pongamos un peso encima que parece que nos vaya a aplastar, estamos fuertes, estamos duras y duros, y lo que hacemos es bajar y podemos volver a subir controlando ese peso. A mí lo que me pasaba es que yo cogía el aire así y cuando estaba aquí abajo parecía un flan y vamos, me caía y de todo, es que era imposible aguantar. O si no, también lo que me pasaba al principio es que tampoco dominaba ese peso y lo que me pasaba es que yo intentaba bajar, pero yo sentía que si bajaba más es que me iba a matar, entonces no llegaba ni siquiera a los 90 grados. Entonces es algo que a mí me ayudó muchísimo, el tema de controlar la respiración y apretar bien el abdomen. Después, algo más para colocarme, sobre todo para el tema de competición. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Pues tenía que aprender muy bien a hacer los pasos. Pasos como mucho, bueno, la gente pro hace 2 pasos y da gracias, y es porque no puedes hacer menos, pero yo, por ejemplo, en mi caso hago más o menos entre 3 y 4, depende de cómo me coloque, pero normalmente hago 3. Que hoy estoy hablando de pasos, mira, lo voy a hacer. Cada vez que yo tenía que levantar la barra, ni que fuese con 20 kilos, es decir, simplemente con la barra, yo lo que hacía era hacer todos los pasos. Es decir, me metía debajo de la barra, respiraba, salía, daba los pasos, como si fuese a tirar, vamos, 100 kilos o 150 kilos, pues igual, como si fuese una competición, hacía los mismos pasos. ¿Por qué? Para que toda esa colocación, todos esos pasos ya estuvieran dentro de mi mente, para ya tenerlo memorizado, para no tener que decir que no fuera solo en competición, sino hacerlo siempre. Entonces, yo vengo aquí, cojo la altura de mis manos, como sea más cómodo, me coloco la barra donde tengo que colocarla y entonces cojo aire y saco la barra. Doy los pasos que tenga que dar, en mi caso son 3, vuelvo a coger aire ¿Qué me pasaba a mí? Que muchas veces yo lo que hacía era que tenía aquí la barra y lo que hacía era, vale, bajo, y cuando volvía a bajar otra vez no me esperaba el tiempo que tenía que esperarme y ya iba otra vez como un flan porque no me ponía dura. Es decir, yo estaba aquí y lo que hacía era, y mientras estaba respirando estaba bajando, entonces cuando llegaba abajo ya me desequilibraba y era ese flan. Lo que tenía que hacer era tener paciencia, no hay prisa entre repetición y repetición, y era, me pongo fuerte y entonces ahí bajo, porque sé que voy a bajar dura. No hay prisa entre repetición y repetición, porque lo importante es sacar esa serie y esos kilos.
En mi primera competición para el clasificatorio me quedaban solo 6 semanas para prepararme y fue deprisa y corriendo, simplemente nos importaban los kilos. ¿Qué pasó? Que después ya para el tema de la competición de España sí que había 11 semanas, había un poquito más de tiempo de preparación y lo que hicimos fue trabajar ya pues con tempos, con paradas y ahora mismo es lo que yo estoy trabajando. Sí que es verdad que ahora estoy trabajando con cargas submáximas que al final son cargas que puedo hacer perfectamente entre 10 y 12 repeticiones y que me permiten trabajar muchísimo la técnica y ganar esa fuerza también, pero poco a poco, que no tenga que ser ni deprisa ni corriendo. Entonces, ¿cuáles son los ejercicios que hago? Pues son ejercicios que, por ejemplo, tienen parada abajo, ¿vale? Dado a lo mejor de 2 segundos, o que son ya directamente haciendo tempos, es decir, que a lo mejor son 2 segundos de bajada, 1, 2, abajo 2 segundos, y vuelvo a subir 1, 2, por ejemplo. O a veces es un 2, 1, 0, que quiere decir 2, 1, 2, aguanto un segundo y subo. ¿Vale? Es decir, voy jugando con esto de los tempos para ir consiguiendo pues corregir esa técnica y mejorar mucho más mi sentadilla. Además de la sentadilla con tempo y con parada, lo que utilizo son ejercicios accesorios como la prensa, el peso muerto rumano, extensión de cuádriceps y la sentadilla búlgara. Hay muchos ejercicios que podéis probar, depende de lo que queráis. Para mí, por ejemplo, estos me van muy bien para potenciar esa sentadilla y también para trabajar mis piernas, ya que también pues me gusta ver unas piernas fuertes y estéticas, me gusta muchísimo. Así que nada, chicas y chicos, si tenéis cualquier duda me la dejáis en los comentarios. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y si crees que te puedo ayudar con la sentadilla o con cualquier otro ejercicio, te dejo un link en la biografía del vídeo donde me encantaría poder ayudarte. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.